Hola, de nuevo, repuntando por acá por los objetivos de desarrollo interior. Estamos finalizando ya el primer, la tercera categoría. Hoy terminamos con empatía y compasión. Es como la categoría con la que se cierra el mundo de las relaciones, que es el tercer capítulo. Ya hemos pasado por el ser, por el pensar y estamos en el relacionar. Y bueno, el tercer capítulo ha estado muy interesante. En la última sesión hablamos de la humildad y ahorita estamos encontrándonos de nuevo para hablar de un tema y de una experiencia muy bonita que es el tema de la empatía y la compasión, que para mí tiene que ver con un fruto del desarrollo interior y un fruto del desarrollo humano, eh, y de una sabiduría innata también que es como uno de los universales que tiene también el ser humano, como ser compasivo. La equidad, universal en el sentido que todas las personas lo pueden tener esa dimensión y se puede construir. Entonces, como que hablamos de empatía como esa resonancia con el otro, como esa posibilidad de sentir el otro, de sentirnos a nosotros mismos también. Tiene que ver como una manera de prestarle atención a las personas. Yo lo he trabajado mucho por el lado de la parte de la escucha, como que cuando uno fortalece más en el aula y con su despareja y con sus amigos, como la capacidad de escuchar, pues fortalece esa relación de empatía porque le está prestando atención. Es como una forma de empatía, ser atento, llegar puntual a los lugares, eh, escuchar al otro sin juzgar, ¿cierto? Como también la reciprocidad también es otra manera de empatía, como que pues tomamos cosas de la vida, pero también es bonito dar, yo lo he estado viviendo la empatía también por la reinvención de los rituales, de rituales que nos permitan devolver y ser más recíprocos como con la naturaleza. Sabiendo pues que hacer una reciprocidad también por la naturaleza, también estamos haciendo una reciprocidad por nosotros mismos, porque pues nosotros recibimos mucho de ella. eh, y en ese juego del dar y el recibir con el mundo natural, pues también extender como esa reciprocidad, esa conexión con la ecología, con el mundo animal, con el mundo vegetal. Otros ejercicios que he estado haciendo cuando estoy como en la naturaleza es como ejercicios de empatía caleidoscópica, como tratando de sentir un poco cómo sentiría un insecto, cómo sentiría el agua, cómo se sentiría ser un ave, cómo se sentiría una roca y tratar de ponerme yo como en el lugar de ella, sintiendo, tratando de emular un sentido en mí del otro, como un ejercicio de juego, como jugar un poco cómo se siente ser una montaña, cómo se siente ser el sol. Y esos ejercicios de empatía caleidoscópica también son juegos muy chéveres también para desarrollar la empatía, como pequeños experimentos. Entonces, los rituales es uno, y rituales que sean como más fortalezcan la reciprocidad, ¿cierto? Puede ser un ritual, una conversación, que yo creo que las conversaciones son también poderosísimas para generar empatía. Yo en las aulas estoy creando unas aulas de empatía que tienen que ver con crear, más que llevar libros y bibliografías a las aulas, es como que los temas y los problemas salgan de los estudiantes o las preguntas y con eso ya se hace toda una clase, porque pues es algo que sale de ellos y darle el tiempo para, para escucharlos. Me lo han propuesto también en Didácticas de la Paz este semestre. También unos estudiantes me decían, profe, no, pues hablemos también de nosotros. Y entonces no se trata solo de rellenar cosas, sino que parece que para trabajar la empatía y la compasión, el crear espacios de escucha y de reciprocidad y también de hablar de las cosas difíciles también es algo importante. Cómo hablar de cosas que son injustas en la sociedad, como con compasión. Eso me parece que es algo importante, porque si nosotros no trabajamos como con compasión esos temas injustos, esas maneras de reclamar la dignidad se van a polarizar y se van a volver como una lucha constante. Pero entonces, ¿cómo observar los patrones, por ejemplo, el racismo,
la mayoría de problemas que hay en la sociedad también se deben mucho a faltas de empatía. El racismo, que últimamente he escuchado historias de personas cercanas, una persona de Estados Unidos y una persona en Argentina que me contaban que los, los violentaron. ¿Tú qué haces negro acá? Vete para tu país de mierda. O otras personas que acá en Bogotá, en la Facultad de Música, en el conservatorio, un estudiante rasgó los tambores que había llevado mi compañera para una clase porque se sentía amenazado por lo popular versus la Academia Sinfónica y sentía que se sentía vulnerado y el chico lo que hizo fue rasgar los tres tambores, el llamador, el alegre y el llamador, como un acto. Entonces yo me preguntaba y con mi compañera preguntamos, bueno, ¿y qué pasaría? Porque pues como que detectábamos quién era el pelado por las reflexiones tan fuertes que estaba haciendo. Por un lado, mentalmente le encantaba, se rayaba con todo el tema popular, que como si pensaran, hubiese una idea de superioridad de ciertos instrumentos contra otros o ciertas culturas contra otras, como esos actos de superioridad todavía están muy vivos entre nosotros. Y pero en lo práctico, el pelado estaba muy conectado con el tambor y le encantó tocar y estaba feliz, pero tenía una confrontación muy fuerte mental con esas músicas que de pronto él creía que eran menores a las músicas sinfónicas. Entonces, pues hay muchos temas de la realidad, el caso de lo del Colegio Granadino, de los cosas de matoneo que ha pasado, el mismo los temas de sexismo y de eh, lo- eh, tanta, tantos acosos sexuales, ¿cierto? Como que también uno muestra que eso es falta de empatía. Y también averiguando más por las psicopatías es cuando ya alguien, hay unas psicopatías que son personas que son muy violentas con los demás y son muy insensibles frente a su dolor y frente al miedo, insensibles frente a una insensibilidad llevada como a un grado extremo, pero también hay unas psicopatías que son de personas de cuello blanco, por decir, que están en corporaciones, en gobernaciones o están en ciertos espacios de poder donde también tienen muy poca sensibilidad frente al otro, frente al mundo de la naturaleza y pues no se les da nada como incluso desplazar todo un pueblo, como que hay una gran insensibilidad. Entonces, eso se ha estado estudiando y mucho de lo que muestran en todos esos fenómenos es que la empatía estamos muy mal en empatía. Quiere decir, hay que trabajar mucho más por relacionarnos más con eso. Y parece que hay unas muestras ahí, con lo que la psicología también y los que trabajan los temas traumáticos, es que la empatía también se relaciona mucho con cómo nosotros nos relacionamos con nuestro dolor, cómo relacionamos como con nuestro sufrimiento. Porque si nosotros no tenemos pues esas herramientas y habilidades para abordar eso difícil en nosotros, con humildad, con apertura, con curiosidad, pues muy fácilmente vamos a enfocar en alguna persona nuestro deseo de culpar o de avergonzar o de exteriorizar ese dolor. Entonces, como que esto del tema de la empatía lo hace uno como meterse por la pregunta por lo del mal, como qué sería esa relación con el mal, con el dolor, con lo oscuro, y es algo interesante porque también el antídoto para trabajar el tema del dolor, pues es empezar a crear espacios como donde la gente pueda sentir más tranquila, más segura, compartiendo, sí, porque pero venimos de lugares culturales muy violentos, incluso la familia es muy violenta a la hora en la crianza mucha sobreprotección o en las escuelas mucha comparación y siempre estamos como con formas muy violentas, entonces eso ha deteriorado mucho la empatía. Y cuando se deteriora la empatía, pues es más fácil pues que uno pueda deshumanizar al otro o pueda crear un mecanismo de, de rebelión contra un grupo poblacional o étnico o una cultura y entonces, bueno. Y por el otro lado, en educación es porque a veces se piensa mucho, pero se escucha poco. Entonces, como darle la oportunidad que se escuche y que se hable, que se fue, porque es una oportunidad como restablecer el vínculo. Y cuando yo he hecho como círculos en los espacios educativos, sin temas, sin bibliografía, sino como muy naturalmente que vayan surgiendo preguntas, pasan unas cosas que los estudiantes dicen, profe, son como las mejores clases, porque como que sienten que ese tema que a ellos les interesaban se abordó como con una
con una comprensión. Creo que la empatía y la compasión también tienen que ver con una comprensión del otro, con una comprensión también de dónde venimos y también comprender la raíz de muchos de nuestras microviolencias, porque pues como hemos visto, pues es más fácil ponerse en la posición de víctima que de victimario. Entonces, como todos los ejercicios como que desentrañen un poquito esas memorias del dolor, los linajes ancestrales de violencias personales pero históricas, es como empezar a hablar de eso. Y todas las personas tienen una relación, me he dado cuenta, con violencia sexual. Muchos han tenido temas que tienen que ver con que en algún momento se han sentido minoritarios, se han sentido outsider del sistema o se han sentido una cultura. Entonces, ¿en qué momentos nos hemos sentido así como menos? Y hablar de eso ya es como restaurar la conexión, porque pues si el trauma tiene que ver con la desconexión, pues tenemos que crear espacios donde se vuelva a crear esa conexión. Entonces es algo muy interesante poder empezar a trabajar esto más en el aula. En, Hace poco entrevistaba a una chica que está tratando en las escuelas de conectar a las poblaciones juveniles con personas pues que desacomodan un poquito la conversación. Por ejemplo, llevar a los colegios comunidades trans o relacionar a los estudiantes con las personas que están en las cárceles, como lo que está pasando en este colectivo Pasósfera, que hacen como una conexión entre escuelas y cárceles, que empiezan a crear una relación de las personas, de mirar los traumas, de mirar los problemas duros de la sociedad, no leyendo libros de ciencias sociales, sino entrevistándose con alguien que salió de la cárcel. Bueno, acá está, este va a ser su profe hoy. ¿Qué les van a preguntar? ¿Ustedes qué quieren hablar con él? Y eso crea dignidad para la persona que es escuchada, porque una persona que sale de la cárcel sale muy destruida. Entonces, Pasósfera es un colectivo acá en Bogotá que está haciendo como talleres de baile, por ejemplo, en el Buen Pastor. Entonces es como darles dignidad y darles como, y crear empatía por estas poblaciones, porque una de las cosas que las cárceles son como agujeros negros donde echamos a las personas que son más traumatizadas y ya nos deshacemos como la responsabilidad del dolor ajeno. Pero entonces muy bonitos esos proyectos empáticos que empiezan a salir de mirar que son seres humanos y esa es la gran verdad espiritual que yo siento que todos somos todos somos seres humanos, ¿cierto? Todos somos personas, todos somos en el fondo lo mismo. Entonces llegar a una idea así es una idea de compasión pues muy bonita porque ya no habría como tantas diferencias, sino como una conexión con el otro, eh, como si todas las personas fueran iguales de dignas, todas las personas. Entonces hay una feminista negra que a mí me gustó que se preguntaba hace un tiempo, Bell Hooks decía, bueno, ¿cómo seguir hablando de la maldad eh, pensando no solamente eliminar a nuestros oponentes, sino como cambiar las culturas que hacen que esas personas se radicalicen? ¿Cómo hacer para darle una segunda oportunidad a estas personas? ¿Cómo crear una empatía con esas historias de personas que pues han tenido como unas vidas mucho más difíciles y entonces la empatía puede ser un antídoto muy chévere en las escuelas para romper como con muchas cosas que a veces no generan ese aprendizaje profundo en los estudiantes, porque pues tú puedes leer sobre la guerra mundial o sobre la Unión Patriótica, el genocidio pero tú puedes grabarte eso de una manera muy informacional. Sí, eso sucedió en tal parte, pero como que eso no pasó por ti, eso no lo digeriste. Entonces, la compasión no solo se trata de aliviar el dolor, sino también se trata de que ese dolor sea algo significativo, que, por ejemplo, todo lo que están haciendo con los acuerdos de paz, todos esos relatos que están surgiendo, eso ya es un material que es muy pesado, pero pues yo siento que estamos en el llamado a empezar a trabajar con esas memorias porque volver eso significativo, esos relatos que están contando. Entonces, muy curioso que para salir un poco del sufrimiento y para liberar el dolor necesitamos entrar más de otras maneras en él, pero no es solo desde el plano racional, sino del plano también sensible, del plano también de la escucha, en el plano también de, 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 de la conexión, porque eso es lo que puede lograr que haya que nos desanestesiemos.
Entonces, siento yo que mirar también qué aspectos en la cultura generan conexión, qué cosas generan desconexión y empezar como también a trabajar por no eliminarlo, sino entrar en él. Y hay que entrar con él como con la posibilidad de que eso puede ser significativo. Y eso es muy difícil porque cuando uno trata de hablar de eso, uno ni siquiera con uno a veces es difícil mantener ese diálogo. Es muy difícil con uno mantener el diálogo con curiosidad por esas cosas que le han pasado y como preguntárselo. Si no lo hace con uno, pues más difícilmente va a ser más difícil preguntarse por curiosidad por las otras personas. Entonces yo dejaría por ahí como esta entrada para entrar como a esta, a este módulo de la empatía y de la compasión que como han mostrado también los investigadores, hacen parte como del el desarrollo emocional de las personas. Parece que Goleman lo ponía como en la esfera casi final del desarrollo emocional, casi como el fruto que deja un buen trabajo con las emociones, porque si estamos en un nivel solamente egocéntrico, solamente nos autocuidamos y ya luego estamos en un momento como más, como que los grados de responsabilidad pueden irse desarrollando más hasta lograr como lo que veíamos en el primer acercamiento a la brújula moral, pues una compasión como con la naturaleza y con otros seres y con los migrantes. Entonces a mí me gustaría mucho que, por ejemplo, en educación empezáramos a meter, por ejemplo, el asunto de las bibliotecas humanas, que sería un poco como trabajar el tema de los prejuicios. A veces somos muy prejuiciosos con el extranjero, tenemos xenofobia o con el migrante o con el trans o con la persona que ha estado en la guerra o con el paramilitar o el guerrillero. Entonces, sería muy lindo. Primero, pues unos diálogos con personas radicalmente distintas en los espacios para sentir un poco más la diversidad de gentes que hay en el mundo. Lo otro que propondría es que esas bibliotecas humanas que ya se están construyendo es que pues uno a un lugar no a sacar un libro, sino a sacar una persona. Entonces voy a sacar una persona con bipolar, por ejemplo, o una persona eh, o un viejo, que a veces también los viejos también son muy afectados por la falta de empatía. Entonces yo saco ese tomo y yo voy a conversar con esa persona. Entonces, como que los libros sean las personas y empezar a darse cuenta de que detrás de todas las personas hay humanidad, hay un rescoldo de humanidad en todo, que es lo que deberíamos también empezar a crear ese brillo que nos empezamos a relacionar con todos de corazón a corazón y de una manera más radical, no una manera, quiere decir, olvidando incluso hasta las estructuras de conciencia y todas esas cosas que la teoría integral ha dicho, sino como romper con eso en el sentido que nos va a permitir ver al otro como una parte de mí, como una parte de alguien que también siente, que también sufre. Entonces yo creo que eso de las bibliotecas humanas podría ser muy chévere para romper un poco los sesgos y los prejuicios, como vemos que en mí también han operado a veces cuando estoy con comunidades trans, a veces no sé a veces cómo comportarme, si dar besos, si saludar, cómo, porque también lo hackean a uno en su propia normalidad. Entonces es muy chévere que empecemos a crear también esos espacios para eh, que las ciencias sociales sea un poco ese trabajo de esa lectura con las personas, ahí están. Solo falta hacer ese el puente para hablar con esa diversidad radical que hay en la sociedad y no quedarnos solamente leyendo como a los investigadores que incluso a veces alejan más al ser de esa relación como encarnada y fuerte como con la otra persona, es verla, sentirla, tocarla, jugar con ella y bueno, pensaría yo como por el momento ahí, como por la empatía, algo que me llama la atención. Aló, ¿ahí me escuchas? Mm, Pues hermano, a ver, para decir algo distinto, yo pensaría pues varias cosas. No sé, bueno, por ejemplo, la cuestión del victimismo. Entonces, va la, la empatía y la compasión también
como con el misterio y con lo desconocido. Cómo ser empático y compasivo con lo incomprensible también, ¿sí? Entonces, bueno, hay varios elementos. Es que me pregunto si uno debe ser compasivo con todo el mundo o en qué momento eso también se vuelve victimismo, ¿no? O sea, en qué momento se vuelve también como que uno, o sea, se vuelve como, todas estas cosas se pueden volver como moda, ¿no? Como apariencia, es decir, entonces se supone que yo tengo que ser empático, entonces se supone que yo tengo que ser compasivo, pero ¿por qué? ¿Y eso qué es? ¿Porque lo dice quién? ¿Sí? ¿Porque lo dice quién? Ah, la ciencia, lo dice la ciencia, pero volvemos al problema, ¿cómo así? Entonces, ¿eso qué quiere decir que lo diga la ciencia? Es que la ciencia descubrió que debemos ser más empáticos o que la ciencia descubrió que debemos ser más compasivos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué la ciencia descubrió eso? ¿Cuáles fueron las metodologías a través de las cuales las descubrió? Y al hacer eso se pone de pronto que yo ya no lo estoy haciendo o, o que al hacerlo, no sé, es como lo que hablaba Nietzsche, de la falsa moral y de la moral esclava y esta clase de cosas. Entonces, como se supone que debo ser empático, como se supone que debo ser compasivo, entonces se vuelve como una falsa moral, o sea, y se vuelve una falsa humildad y no hay, y como que tiene, bueno, ahora, entonces, ¿cómo podría uno, cómo podría uno tratar de saber si su humildad está siendo real o si su compasión está siendo real o si efectivamente vale la pena ser empático? ¿Cómo evitar que la empatía se vuelva como una especie de simpatía forzada, como de tratar como de un tratar de ser simpático, ¿cierto? O como de estar tratando de ser como dulce con todo el mundo, pero también hasta dónde eso se puede volver como inauténtico, ¿cierto? Como inauténtico, como una compasión y una empatía inauténtica. O sea, que volvemos a lo del ser, ¿no? O sea, que el ser siempre tiene que estar ahí como una raíz, porque si no todo eso de las relaciones se puede volver solo pensamiento, o sea, se puede volver solo es que las investigaciones dijeron esto, es que se supone que ahorita debemos ser así, es que se supone que según los nuevos descubrimientos, entonces ahorita debemos ser así. Pero otra vez volvemos al asunto de que todo eso del pensamiento es algo que está como en una transformación muy fuerte ahora y asentar ahí como la seguridad o la relación de las cosas va a generar muchos problemas porque eso está en una inestabilidad constante. Entonces, al ser es la raíz que me permite a mí partir a decir soy y antes de cualquier tipo de reflexión o pensamiento acepto mi ser, reconozco mi ser bueno, acepto eso en principio. Entonces, hay una empatía y una compasión que es, sí, bueno, entonces, y hablaba de la empatía y la compasión con lo desconocido, es decir, o sea, que con esta, ¿cómo será eso? No, me pregunto, ¿cómo será la empatía pero debe ser así, me imagino yo, porque tampoco la empatía y la compasión, no sé si tengan que ver con el conocimiento, es decir, no sé si tenga que ver efectivamente que yo solo puedo ser empático o compasivo con lo que conozco o con lo que comprendo, o si puedo ser empático y compasivo con lo que no conozco y no comprendo, que me parece que sería como lo más interesante, porque es ser empático con el otro y el otro por condición como un poco psicológica también, como decía Lacan, es precisamente mi inconsciente, ¿no? O sea, el otro es mi inconsciente. Entonces,
de cierta manera, empatizar con el otro no es empatizar porque yo sé quién es, o sé qué hace, o estoy de acuerdo con lo que hace, o no. Como que la empatía y la compasión no tienen que ver con que yo acepte, o la empatía o la compasión no es como con el mismo tipo de pensamiento, o con el mismo tipo de universo, o con el mismo tipo de visión, ¿no? O sea, no sería como una cámara eco, como las que se supone que se están armando ahorita en Facebook, se están armando ahorita por las inteligencias artificiales, donde entonces uno solo es empático y compasivo con los mismos, con, con la gente del mismo grupo, con la gente que piensa lo mismo, con la gente que persigue el mismo norte o que sigue la misma brújula, o sea que solo podríamos ser compasivos con esos, pero yo creo que no es eso, se trata de ser compasivo y entonces ahí sería lo más difícil es ser compasivo con el antagónico, con el contrario, con el que piensa distinto que yo, con el que no nos entendemos, con el que no nos comprendemos. Eh, eso es bien interesante, o sea, bien interesante eso, pensar cómo puedo ser yo empático y compasivo con el que no quiere dialogar. O sea, ser empático y compasivo con el que no quiere dialogar. O sea, eso es como una cosa como un enigma, ¿no? Una especie de dificultad o de koan o de desafío eh, poder lograr eso, poder lograr ser empático y compasivo con quien no quiere dialogar, con quien no me quiere escuchar, con quien no quiere entender, con la pared, con la nada, con la incomprensibilidad absoluta, con el enemigo total, digamos, ser capaz de sentir compasión y empatía con esa fuerza, implica un acto de creatividad que me parece a mí que es el que necesitamos ahora. Sí, o sea, que lo que necesitamos ahora es un acto de creatividad, un salto cuántico, ontológico, creativo, que nos lleve a ser capaces de resolver el asunto de cómo ser compasivos, de practicar la compasión y la empatía con aquel que no me quiere escuchar, con el que me odia, con el que me rechaza, con el que no me quiere, con ese. Ese, ese sería como mi reflexión de esto por ahora. Sí, claro, en el caso, por ejemplo, de lo de los tambores que te comentaba, fue muy bonito como preguntarse por curiosidad por lo que tenía en mente esa persona, que por más que llegar a juzgar y porque pues se puede echar ese estudiante ya de la universidad. ¿Eso arregla el problema? No, quizás lo pueda radicalizar. Entonces, como que me parece muy bonito la pregunta que se hace Bell Hooks, que dice, ¿cómo seguir conectado con la humanidad del otro aún sabiendo que se equivocó, aún sabiendo que inconscientemente cometió un crimen, que hizo Pero es que algo, ese es el asunto, hizo un acto inconsciente en algún momento, entonces, porque muchos de los actos también violentos se hacen en momentos donde domina más la inconsciencia. Entonces, sabiendo que nosotros también hemos sido violentos, donde también hemos podido cometer errores. La primera cosa, yo creo que para la compasión y para poder entender hacia otro diferente es tener compasión por nosotros mismos, una autocompasión también de la capacidad de violencia que tenemos nosotros, que no es menor tampoco, porque todos somos capaces de dañar al otro, pero también somos capaces de animar al otro a que surja. Entonces, como que es un ir y venir entre un autoconocimiento muy profundo de esas heridas y por el otro lado, porque yo digo que cuando no tenemos esa conciencia interior de eso, pues queda más fácilmente eliminar al otro, acabarlo y limpiarlo, ¿no? Es más bien como conectarse con el otro sabiendo que hay todavía algo de humanidad en todas las personas, por más cosas malas que hagan, por lo menos tener una visión como de, ¿por qué no nos preguntamos
por el otro como... Pero lo que muestra también la psicología también es que no solo pues nos relacionamos con las personas pues de maneras diferentes. Cuando son personas de nuestro círculo, pues nosotros somos más compasivos, pero si es el otro, es más fácil ser compasivo con uno de los nuestros, pero es más difícil ser compasivo con el otro, diferente, radical. Y esa compasión es un ejercicio de empezar a experimentar. Yo cuando viajaba también con María hacia el Caribe, vivir en esos lugares donde uno desacomodarse un poquito, como incomodarse, como que la relación con la incomodidad también puede ser algo interesante porque pues la comodidad nos deja solamente es con los mismos, pero incomodarse es un poquito, es como creer que de todas las personas se puede aprender algo, de que viajando uno como que siente más esa radicalidad de sentir al otro y de verlo y compartir con el otro. Yo creo que hacer lugares más diversos, más diversos, más diversos, pero normalmente las desigualdades sociales, económicas han hecho que las diferencias entre uno y otro sean muy, muy grandes y las cosas que se comparten, pero como que crear espacios donde haya más como esa mezcla, pues yo creo que lo hace sentir a uno como parte de lo otro y ver que el punk, que el rapero, que el trans, que son personas que tienen una particularidad, pero todos son seres humanos. A veces es bonito ver a todas las personas como si fueran personas, como si ver al otro como un alma, no ver el otro como un sujeto, como sino como a veces yo voy caminando por la ciudad y también como ejercicio de empatía veo y a veces con la gente que, incluso las personas que uno siente que puede peligrar su vida, si entra como en una conexión, esas personas o los mira a los ojos o los escucha, ya de una se rompe el anhelo de hacerle uno daño, como que también hay cosas chiquiticas que uno puede hacer también para hacer que el otro entre en la vida de uno y no rechazar al otro. Entonces, como que pues de cosas muy pequeñas se puede empezar a hacer. Por ejemplo, cuando alguien te pide plata o alguien está ahí en un bus, como que tratar de generar un vínculo que sea compasivo, que sea como, uy, este man me trató como un ser humano, porque hay mucha gente que no los tratan como perros muy feo y lo tratan como a las patadas. Entonces, ver ese problema de los tambores, listo, entonces, bueno, hablemos con el chico, cómo construir como ese conflicto, como pues una oportunidad para una reflexión profunda sobre el quehacer de la formación musical o mirar un poquito como qué es lo que estamos enseñando en nuestras clases, cómo son como los contextos familiares de donde viene la gente, los niveles de violencia y de abandono. Eso nos vuelve otra vez a hablar de algo que ya habíamos tocado acá y es como que todas las personas no vienen de los mismos espacios y una persona que venga de un espacio muy maltratador o de un contexto muy violento, de mucho abandono, pues son personas que van a tener mentalidades mucho más combativas que otras personas donde hayan crecido en un entorno de amor, afecto, reconocimiento, sintonía, pues esas personas van a tener una respuesta más cariñosa a veces frente a la ambigüedad, la incertidumbre, el dolor. Una persona tiene como más herramientas. Una persona sin herramientas dispara o ahí coloca una bomba o queda presa frente a un movimiento evangélico así a ultranza. Pero hay que tener compasión con esos mundos también, porque esos mundos también hacen parte de nuestros mundos y yo siento que antes es como tejer ese puente con ellos, sería algo bonito. Que a veces, por eso critico tanto lo de las estructuras de conciencia, porque esas estructuras a veces, pues es un discurso muy de la estructura, ¿sí me entiendes? Como algo, no, eso no es así, eso no siento que pueda ser algo como tan estructural, sino algo más para matizarlo y más para darse cuenta de que estamos más cerca del otro de lo que pensamos, son parte de la especie humana, vernos como en un contexto más amplio y no como de buscarnos tantas diferencias, si este es posmoderno, si este es moderno, no, ahí tenemos que es como cuando yo estoy en una clase a mí todo eso me tiene que ir a un lado, yo voy a hablar es con todos y que tratar de crear una metodología, obviamente hay unas personas que disfrutan más las cosas que uno hace, algunas personas se molestan y de pronto pueden sabotear el espacio. Entonces yo siento que un acto, la compasión es un acto como de amor, un acto de amor frente al otro, frente a la humanidad del otro, frente y empezar a crear como más, por ejemplo, en Colombia, poder también en algún momento ser de izquierda y ser de derecha al mismo tiempo.
no tener un rol tan determinado que yo soy esto y tú eres lo otro, todas esas categorizaciones nos distancian, sino como, mira, en algún momento puedo ser esto, pero en algún momento puedo ser lo otro, como tener una cosa más fluida, de acuerdo también a las necesidades y el contexto y a la circunstancia, no como tan, como lo que tú decías en algún momento, como de acuerdo al escenario, de acuerdo a la escena en la que yo esté. Y poder ser más múltiple en ese comportamiento. Quiere decir como que entre más conocimiento, entre más mundo interior y más profundización, debería haber capacidad más de jugar muchos personajes y no quedarse solamente con un personaje y quedarse para toda la vida. Yo recuerdo que tú me lo preguntabas hace unos días también. ¿Cómo me voy a quedar entonces siendo este personaje toda la vida? ¡Qué pereza! No, es muy difícil quedarse uno siendo el mismo toda la vida o diciendo lo mismo, sino como siempre estar abierto a que el otro le puede enseñar uno algo, que pueda aprender de todo. Pero no todo nos pasa porque no todo nos, como alguien decía, no todo pasa por algo. No, pero sí de todo podemos aprender, porque también entonces caemos en la cosa es que caemos en unas visiones de una empatía muy falsa y lo que tú decías, forzar la empatía, forzar eso, eso no se puede forzar, eso tiene que salir como un fruto como del amor, es como cuando tú eres amoroso con la gente, a ti no te lo obligan, a ti te va surgiendo, eso es algo como muy natural, es un estado natural de tu ser pero cuando a ti te dicen, no, es que todos vamos a poner esto de moda o a forzar alguna de estas cosas, no, porque esto tiene que ser fruto de algo como, uy, mira, esta planta está bien cuidadita, mira, esos frutos están bonitos, tiene el tronco, las ramas, mira que está bien levantadita, pero si esa matica ha estado con suelos pobres en alimentos, bajos nutrientes, poca exposición al sol, pues va a ser una matica que va a tener menos capacidades de resiliencia. Entonces, como que en efecto, en el trabajo este de Valerie Kaur fue muy bonito porque ella es una persona que trabaja mucho eso del amor revolucionario. Ella dice, una de las cosas del amor revolucionario es amar a nuestros oponentes. Y ella se preguntó mucho cómo amar a las personas que habían matado a algunas personas cercanas que eran musulmanes y cómo acercarse a ellos como con amor y como con perdón y como cómo acercar a eso y fundó una fundación buscando relacionarse con esas personas. ¿Tú crees que uno, si le matan a tu mamá, algún ser querido, sacar de sí, y ese es el tema que también estamos viendo acá en Colombia, con toda esta mortandad que ha habido, y uno poder acercarse a esas personas como con amor, es algo que es muy difícil. Es algo muy, 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 muy duro porque si uno tiene mucho dolor, algunas personas dicen, sí, listo, yo los puedo perdonar, yo puedo, pero la cuestión de la compasión es algo muy, muy de vernos también como mortales, ¿cierto? De ver que el otro también va a ser una persona, ver a todas las personas como mortales también, como empezar a hacer ejercicios de, mira, esta persona en algún momento va a morir, esta persona también en algún momento sufrió, y como ponernos en ese papel, como no en el papel de superioridad moral frente a alguien, sino de ver, ve, esta persona es como yo, es como mi hermano, como ver a alguien, como si ver a todo el mundo como parte de la familia. Empezar a hacer ejercicios en el bus, mira, estas personas son hermanos míos, este es mi tío, pues sería como un ejercicio que pueda alimentar también la compasión, pues como para no ver al otro como un extranjero, como extraño. Entonces, ¿cómo llegó ella a generar ese amor? Que eso es lo interesante del libro del amor revolucionario, es que ella lo que encontró es que ella fue mucho a trabajar el duelo y a llorar juntos por los dolores en comunidad. Fueron incluso a sentirse que eran parte de lo mismo, como fue a sentir si yo, por ejemplo, uno empezar a ir a Alcohólicos Anónimos, empezar a escuchar esas historias de las personas que van a esos espacios, eso uno le debe tocar el corazón muy duro porque si yo veo la adicción como una enfermedad, bueno, entonces, o a los psiquiátricos, entonces, pum, caemos en la medicación, dele Ritalino, dele esto, un mundo de drogas y eso es cero compasivo, eso es poco compasivo o no. Cero compasivo cuando los papás llevan a los niños al colegio y vea, infórmeme al niño, pero eso no tiene que ver conmigo o en la cárcel, pues es otro. Pero entonces, como lo bonito sería es que toda la sociedad se haga cargo de todo, que si hay un problema, no sea un problema solamente del gobierno o de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que todos nosotros
deberíamos ser cómplices también en aliviar el sufrimiento de los demás, ponerla desde ahí, no como algo que puedan hacer por nosotros, sino que todo el sufrimiento y todo el alivio, nosotros podemos hacer cositas pequeñitas, desde cómo tratamos al otro, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con eso. Y yo siento que son cosas pequeñitas que se pueden ir haciendo poco a poco para que sea una sociedad más compasiva y no una sociedad tan agarrada, tan polarizada. Pero ahí, por ejemplo, con la muerte de los líderes sociales, yo me pregunto a eso, nos falta entonces, pensando en Balaricur, como espacios donde podamos llorar y conmovernos por ese dolor y no, ay, esto es una noticia, esto pasó, sino como realmente hacer el duelo en comunidad es lo que le permitió a ella volverse sensible con el dolor de los demás y darse cuenta de que se tenía que sentir, se tenía que pasar por el cuerpo, se tenía que desgarrar uno en esa historia, de escuchar esas historias para poder ella sentir ese amor por el otro. De otra manera, pues coloco yo una barrera, una distancia. Entonces yo creo que podríamos empezar también como sociedad. Lo que me contaba esta chica en Pasósfera era que lo que estaban haciendo era que esa era la manera como unos chicos en el colegio hacían, por ejemplo, un corazón en yeso y se lo mandaban a las cárceles para que estas personas pintaran ese corazón. O hacían una coreografía en la modelo y hacían que los niños también bailaran la coreografía, como hacer como que esas comunidades dialoguen. Mira, y ellos a veces decían, no, pero nosotros, ¿por qué vamos a comunicarnos si nosotros somos los malos? ¿Sí me entienden? Y esas etiquetas del malo, del bueno, tenemos que empezar a sacarnos la de nuestra cultura, porque pues, malos o buenos, pues todos somos malos y todos somos buenos, ¿cierto? Como pensar las cosas en no matices. Y seguro que si a mí me matan a alguien muy cercano, como pasó acá en el conflicto armado, eso le puede a uno generar en algún momento deseos también de venganza. Es que también uno no, en uno también. ¿En qué momentos nos han surgido a nosotros momentos de vengarnos de otro? ¿En qué momentos nosotros hemos querido vengarnos, nos ha dado placer sufrir el dolor por el otro? Son como preguntarnos por esas cosas profundas. Quiero decir que ir hacia la compasión es ir a lo profundo, a lo que tú decías, el misterio más profundo. Eso sería ser compasivo. A ese misterio donde se desdoblan todas las identidades, donde se desdoblan todas las diferencias culturales, todos los lenguajes, todas las cosas, toda la diferencia, como que, y eso me parece muy bonito que lo habíamos hablado también en esto de la empatía caleidoscópica y es como yo empezar de darme cuenta y lo tenían un poco las culturas ancestrales donde todo tiene espíritu, entonces el pueblo de los osos, el pueblo de yo no sé qué, y si yo todo lo veo como un pueblo, como parte de mi familia, pues voy a relacionarme también de una manera más amorosa si yo lo veo solamente como una máquina, como un recurso, pero si yo veo a la gente, quiere decir el neoanimismo es una práctica muy potente para resignificar con reverencialidad el sentido de que estamos juntos, como que es una manera muy simbólica para decir, mira, pueden haber muchas diferencias entre una roca y un ser humano, entre una montaña y un ser humano, miles, y incluso no sabemos mucho de las diferencias, pero desde una perspectiva neoanimista, que está apelando también por darle derechos a la naturaleza, ya eso crea una relación de empatía, decir, mira, es que todos nos beneficiamos mutuamente, entonces nosotros vamos a empezar a cuidarte más y te vamos a dar derechos para que tú seas como parte de la vida, de la red de la vida y te vamos a dar como las cualidades. Entonces yo siento que el neoanimismo no se puede echar a perder así tan rápido como, ay, sí, no, porque la gramática de lo animista tiene también en últimas una relación también diferente con el otro, con lo no humano, con la vida, con el territorio y esas relaciones de empatía que a veces están en los rituales o en las cosmovisiones, yo creo que tienden a volvernos a nosotros como una dignificación de nuestra cosmovisión totalmente mecanicista y empobrecida de separación, sino como toda gramática y todo pensamiento que nos lleve como a, oye, mira, sí, no somos en últimas tan diferentes o así esto seas vivas en Suiza y una persona que esté acá en el sur de Colombia, mira, empiecen a estudiar un poquito más allá en Europa, en la historia, lo que somos nosotros y nosotros vamos a entender también nuestras propias historias y a reconciliarnos con esas cosas donde
dejan a ver como esos niveles de superioridad, sino como que todos somos parte de una misma historia y de una misma cultura. Y esa sería una posibilidad de una ciudadanía global, mucho más rica y donde ya nos quitemos ese traje de nuestra identidad y que yo soy esto y esto, sino como, mira, crear incluso las metáforas, así como en el siglo XVIII crearon eso del ser francés, colombiano, pues yo creo que puede haber un momento interesante donde ya empecemos a crear unas metáforas diferentes para radicalizar esa interconexión con el otro, siento yo, como con juegos así como los que estamos haciendo, como estos también, esta conversación. Sí, bueno, como hoy pues entonces la idea es hacerla de 1 hora, entonces pues ya como para ir cerrando, entonces, pues no, hermano, o sea, darme cuenta pues de lo, no sé cómo sintetizarlo, o sea, lo que a mí me preocupa es que eh, sí, eso es lo que te decía, o sea, digamos, la empatía y la compasión creo que sobre todo hay que ejercitarla y cuando se habla del sufrimiento, sobre todo hay que ejercitarlas como con lo más misterioso, con lo más difícil, con la sombra, ¿cierto? Básicamente como que la empatía y la compasión más importante en principio es, y no solo con la sombra, porque la sombra es algo que se puede resolver, ¿cierto? Sino con esa otra profundidad que es el misterio que genera las religiones o genera el ateísmo, o genera una serie de respuestas existenciales muy profundas frente a la vida, porque pues es una cuestión de sentido. Ya, entonces yo diría que el mayor sufrimiento en ese punto es precisamente la carencia de sentido, la falta de sentido. Otra vez desde un punto de vista más nietzscheano, no se trata de tener simplemente como salud física y estar bien desde el punto de vista físico y estar bien desde el punto de vista formal, pero no estar bien como desde el punto de vista de la motivación, de la fuerza espiritual y sobre todo como bueno, que es un elemento que también hay que estar ahí contrastando todo el tiempo, que es el de lo de la libertad y la creatividad, y esa tensión que la libertad y la creatividad tiene como con lo colectivo y lo comunitario, ¿cierto? Que ahí hay cierta tensión que tiene que ver a veces con el asunto de los emprendedores, pero también tiene que ver con el asunto de los líderes o de simplemente alguien que quiere llevar adelante un proceso que a veces es individual o de unos pocos y no necesariamente está en comunión con una comunidad y no por eso precisamente es malo, porque todo tan, bueno, o sea, esa es la tensión, ¿cierto? O sea, que no todo lo comunitario, o sea, no lo comunitario es bueno per se, ¿cierto? Ni lo individual es malo per se. Eh, entonces, yo haría acentos un poco en eso, en que en el interior de cada uno de nosotros hay una, hay un misterio, pues, ah, hay un llamado que a veces puede ser un sinsabor también, o puede ser una incomodidad, como decías tú, ¿cierto? La incertidumbre misma de la vida, el no saber, todo eso puede ser, como dices tú, incómodo. Y creo que ahí es donde hay que practicar esa compasión, la compasión Mm. con la cuidad, la compasión con el dolor, la compasión con el no saber, la compasión con el no entender, la compasión con el no comprender, con no Mm. tener las cualidades que se requieren o que se necesitan o que piden o que exigen. Eh, y bueno, sí, realmente no es como un lugar, este punto no es como un lugar o sea, lo bueno aquí o lo malo, más bien es ese, es malo no empatizar, es malo como no, como lo que decimos de la escena, como lo que he estado diciendo de la escena y del juego, es como no empatizar con el juego, no empatizar con la escena, es ya ponerse en una condición de perdedor frente a la escena, es ya ponerse en una condición de perdedor frente a la situación, lo que sea que esté sucediendo.
Entonces, la forma también de ser compasivo conmigo es conectarme con lo que está sucediendo, ¿sí? Si yo me Ajá, conecto sucediendo, yo mismo me voy a sentir mejor. Entonces, la compasión y la empatía es algo que me conecta, es algo que me permite que el entorno y yo podamos estar en flujo, y en ese sentido tengo más posibilidades de interactuar con lo que esté sucediendo claro. y transformar. Entonces, también me permite como ponerme en una mejor circunstancia frente a lo que sea que va a pasar. Es esa apertura, también un poco como lo que hablaban de la presencia en el ser, como sin juicio, ¿no? O sea, que para estar presente uno tiene que aprender a no juzgar, ¿sí? Antes de entrar al pensamiento crítico, ¿cierto? Primero tiene que haber una conexión como espiritual, humana, mística con el otro, Mm. con lo otro, ¿cierto? Antes. Y ya el pensamiento crítico puede ser más fructífero, aunque vuelvo y digo que de todas maneras hoy en día es un pensamiento bastante mmm, ácido, no sé, como que es un pensamiento muy crítico, es decir, o sea, que el pensamiento complejo es bastante, es un disolvente fuerte como de todas las verdades y de todos los mitos y de todas las cosas, o sea, se disuelve todo así fuertemente y está bien, yo no le veo ningún problema, no creo que haya ningún problema en que haga eso, en que disuelva todo, hasta que nos demos cuenta que ahí no podemos sustentarnos, ¿cierto? Que ahí en esa casa del pensamiento, ahí no nos podemos parar, no, la casa del pensamiento es como para viajar, para recorrer, para atravesar, pero no es como para sentarse, es el ser, digamos, donde la sentación está. Y la empatía, yo creo que, y esto de las relaciones tiene que ver mucho con el ser, que la empatía implica también un poco, ajá, no es como, no, es como un preparatorio, vamos a salir ya el próximo a la casa de la comunicación ya y las habilidades sociales. Entonces, para que esas habilidades sociales funcionen mejor, entonces es mejor practicar ese no juzgar y practicar ese conectar con el entorno, con la escena, para que haya como un desempeño más creativo, más fluido, y pues sea como más positivo, tanto para mí como para el entorno en el que estoy, Tú diría pones eso. algo importante, muy bueno el cierre, porque algo importante que hemos notado en los círculos de sombra que hemos hecho es que hay mucho en las mujeres he encontrado mucho el autodesprecio por su cuerpo, y al hombre en algunos círculos lo que ha aparecido es la inflación. Si en algunos está como apachurrado, en el otro está exacerbado. Entonces, como que, y esa exacerbación le pueden llamar como machismo, patriarcado, lo que sea, pero entonces muy curioso porque hay un autodesprecio, una culpa, un yo no soy bueno, yo esto no, como una autoestima muy bajita, y por el otro lado unas autoestimas pues muy infladas, muy seguras de sí misma, y ambas no son buenas para el acto compasivo. Como que se requiere una ecuanimidad, una cosa más justa, mucho más humilde. Otra vez yo creo que es que la compasión necesita de la humildad, necesita de la apertura del pensamiento, necesita la presencia, necesita el cariño que tenemos por nosotros, por tratarnos bien, y tratarnos bien es tratarnos como, a mí a veces me cuesta. A mí a veces me cuesta, y por eso a veces me vuelvo ansioso porque me exijo mucho. Entonces, como en esa exigencia así fuerte conmigo mismo, no me deja estar presente. Entonces es muy chévere también como tratarme bien, decir, Andrés, ya hiciste esto, regodéate con esto que hiciste, está chévere, felicítate a ti mismo, celébrate a ti mismo, gózate más. eh, y son cualidades que no lo da el pensamiento crítico, preferiblemente lo da la capacidad de olvidarse incluso de que podemos pensar. Es como un estado de presencia más radical, más profundo, más hermoso, que lo da como el principio de la gratitud, como de agradece, todos los días vamos a agradecer, como ejercicios más como con lo espiritual. Quiere decir, la empatía y la compasión son como actos como espirituales, porque tienen en ese sentido una aceptación radical de todo, de lo que sucedió, de lo que pasó, de lo que fue, de lo que será, como que despídete de una expectativa más, porque eso te va a generar un poquito de sufrimiento. Más bien relájate, disfruta, acepta, y camina más en ese camino de la autoaceptación radical. Entonces yo creo que ya estamos dispuestos a salir al ruedo en la próxima sesión,
que viene el escenario del colaborar y del drive, como del impulsar cambios sociales. Entramos en un momento y bueno, estaremos pronto también ya ofreciendo unos cursos alrededor de esos temas y de un aprendizaje más a largo plazo. Ojalá pronto. Creo que es una gran promesa que vamos a hacer. No sabemos si la vamos a cumplir o no. Mentiras, no, pero sí, a mí me gustaría mucho empezar a crear espacios con tranquilidad para que más personas puedan entrar a estos espacios y a que hagan este viaje así de inmersión profunda en un viaje que pueda llevar un poco más de tiempo, porque pues nosotros lo estamos haciendo acá en un ejercicio dialógico, pero seguro que pueda volverse un aula ya estos objetivos de desarrollo interior para ofrecerlo pues a la comunidad hispanoparlante. Entonces un abrazo, mi hermano. Sí, listo, listo, súper. Hablamos en la próxima entonces y empezamos con lo de las habilidades de la comunicación y el asunto del conflicto, ¿no? De una. Un abrazo, Bueno, pues. Chao. listo.